Bueno, para mí es un honor, de verdad, y un orgullo muy grande que siento en este momento de este reconocimiento, que además viene de la vecina orilla. Eh, no porque aquí en Uruguay no se reconozca el trabajo de los académicos, pero bueno, siempre cuando el reconocimiento viene de otras partes del mundo, y más en este caso de amigos, de profesionales con las que hemos compartido tantos años, realmente creo que es una sensación bastante particular que nos embarga. Como bien dice Gonzalo, primero le tengo que agradecer a los colegas argentinos porque el hecho de que yo esté aquí frente a este reconocimiento, quiero agradecerle profundamente a la Academia Argentina este, 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 este detalle, pero además en especial a algunos de los miembros de la Academia, como son el propio Gonzalo Casanova Ferro y Jordi Busquet, que también es un gran amigo y un gran profesional, y nos ha tocado trabajar juntos en todo este tiempo, y además a todos los colegas, con cuales de ellos también me conozco hace muchos años. Pero digo, Argentina tiene mucho que ver en esto, porque por allá, por el año 2000, poquito, yo como comercialista, yo soy docente grado 3 de la Universidad de la República, profesor adjunto, integro el Instituto de Derecho Comercial de UDELAR. Eh, Comenzamos a incursionar en esto bueno, no sé si se le puede llamar una rama autónoma del derecho, yo siempre digo que no, pero que es una materia que tiene autonomía didáctica como para ser impartida, como para ser enseñada. Eh, y realmente los colegas argentinos fueron quienes me cobijaron, quienes me llevaron por este camino del cual hoy termina un poco este reconocimiento de parte de los propios colegas argentinos. Fue un camino de mucho trabajo, son más de 20 años dedicándonos dentro del Instituto de Derecho Comercial, abriéndonos paso en esta disciplina, que nos permitió, más allá de la edición de un sinnúmero de trabajos, y bueno, obtener por parte de la UDELAR el reconocimiento a través de una materia. Yo hoy soy docente titular dentro del Instituto de Derecho del Turismo, que la impartimos en la carrera abogacía. Generalmente es muy difícil ver una materia de Derecho del Turismo en la carrera abogacía. Generalmente se relaciona la materia de legislación turística con carreras relacionadas a la profesión del turismo, y no tanto a la carrera abogacía. Sí se da muchas veces como posgrado, pero no como materia curricular. Y el año pasado tuve la suerte de tener 170 alumnos, y lo que habla a las claras es que en estos ya casi 14 años que estoy impartiendo la materia en la carrera en sí, en un país turístico como el es Uruguay, se ven afirmando. Pero bueno, yo les agradezco profundamente a los colegas el haberme ayudado a transitar este camino, porque en aquel momento había una especialización en la Argentina de Derecho del Turismo, y colegas que me acompañaron en este proceso, les debo realmente todo esta trayectoria. La pandemia tuvo cosas muy negativas para todos, pero también tuvo cosas muy positivas, y dentro de lo que a mí me toca en lo positivo fue que, de la misma forma que ustedes hoy reconocen el trabajo desde este lado del charco, la Organización Mundial del Turismo también nos reconoce en cierta medida el trabajo, y nos propone trabajar conjuntamente en un código internacional de protección de turistas. La palabra código suena un poco fuerte, pero sí es una herramienta que tiene mucho que ver con la crisis post-pandemia. Y realmente también fue un trabajo bastante arduo. Hoy hay una serie de países que están adhiriendo a esta herramienta, y un poco la idea de hoy es, sin aburrirlos demasiado, tratar de tomarme con ustedes 30 minutos de una presentación jurídico-didáctica, un poco para contarles desde otro lugar el por qué esta herramienta. Gonzalo me decía, bueno, ¿podrías hablar del Código Internacional de Protección de Turistas? Y yo le digo, Gonzalo, el código o esta exhortación surge como consecuencia de... Y se me ocurrió comenzar la charla, me preguntaban la vez pasada en una conferencia el por qué
la necesidad de regular la actividad turística, qué tenía de particular la actividad turística, que si requería un marco legal especial, y por otra parte, por qué el turismo tenía tantas dificultades para salir de una crisis, ¿no? Es decir, por qué el turismo eh, tenía esa dificultad lo mismo que lo hacía desarrollarse en forma vertiginosa, lo hacía caer en forma estrepitosa. Y entonces se me ocurrió por ahí compartir con ustedes, a ver si se ve bien aquí. ¿Aquí están viendo? Sí. Se está viendo, se está viendo. Perfecto. Entonces, por acá quería comenzar mi breve presentación un poco haciendo alguna reflexión con ustedes. Vuelvo a repetir, de esta rama del derecho, que no es una rama autónoma, pero sí que tiene la autonomía didáctica como para ser impartida. Y quiero explicarles un poco el por qué nosotros reflexionamos de esto y qué ha traído como consecuencia la crisis. Yo creo que cuando nos preguntamos por qué el turismo requiere de un marco legal especial, o si es una actividad que, a diferencia de otras actividades, eh, requiere un marco legal especial, hay tres aspectos que, en mi entender, eh, dan una respuesta clara a esta interrogante. Lo primero, el primer aspecto, y creo que es el más importante de todos, es que es una actividad compleja. Una complejidad que nace desde sus propias definiciones. Nosotros tomamos cualquier definición de actividad turística, y son definiciones además que les quiero comentar que a medida que se va desarrollando la actividad, que se va avanzando doctrinaria, jurisprudencialmente, se van encontrando nuevos alcances de esta definición, de esta amplitud de una definición que en un momento se encasillaba solo al descanso, al ocio, al esparcimiento, y hoy es una definición mucho más amplia y más flexible. Es una actividad sumamente compleja y transversal. Y vamos a ver que en cualquier definición vamos a encontrar algunos elementos que nos derivan a esto. Lo segundo es por el propio producto que se vende en el turismo, es decir, esa cuestión intangible, esa cuestión que tiene que ver con la ilusión de un tiempo futuro, algo que no va a volver, y esto ya genera relaciones jurídicas complejas y genera un marco legal necesario que atiende a otras problemáticas que tienen que ver con el resarcimiento, que tienen que ver con el daño patrimonial y psicológico, con una serie de cuestiones que también voy a tratar de reflexionar con ustedes. Pero el tercer punto que me parece importante es por la transformación que ha tenido la actividad. Y cuando hablo de la transformación, hablo, por sobre todas las cosas, de la digitalización del mundo informático que nos lleva a determinados estadios o estándares de, de calidad del servicio que muchas veces sobrepasa cualquier intento de reglamentación o de marco legal que queramos darle. El Big Data, la inteligencia artificial, hoy aplicada a la actividad turística, hace que el legislador venga corriendo de atrás la protección de los datos personales, los derechos del consumidor, y nunca se llegue efectivamente a cubrir todas las necesidades de ese marco legal. Yo le decía entonces, el primer punto, tomemos cualquier definición. Yo voy a tomar una definición de un autor uruguayo, ¿no? Que es Miguel Acerenza, que hace muchos años que está en México y tuvo mucho que ver con la primera ley de turismo de Uruguay. Y cualquier definición que tomemos habla de un fenómeno complejo, habla de elementos que caracterizan esta actividad, que es que quien goza de los servicios está fuera del lugar de residencia. Pero además, en todas las definiciones que vamos a encontrar últimamente, vamos a encontrar lo que yo les comentaba recién, la amplitud de conceptos, es decir, la doctrina, la jurisprudencia, se han dado cuenta que hay un motivo central que lleva al turista a gozar de determinados servicios, pero hay también motivos periféricos que hacen que este turista se traslade fuera del lugar de residencia habitual, lo que ya de por sí hace compleja la relación jurídica. Y esto habla, por ejemplo, de lo que llamamos el turismo de negocios o el turismo de congreso. Es decir, la motivación principal muchas veces no es la que lleva a trasladarse al turista y sin embargo no por eso, vamos a verlo ahora, deja de ser turista. La propia OMT, la Organización Mundial del Turismo, ha ampliado el concepto a otros motivos. Le va a pasar. Perdón, que hay alguna cámara, perdón, algún micrófono que no está
apagado. Sí, perdón. Pero además, las definiciones de la Organización Mundial del Turismo, fíjense ustedes, ¿no? Ocio, otros motivos, pero además comienzan a delinear algunos términos que en mi concepto, además no son demasiado importantes, ahora les voy a explicar por qué, que tienen que ver con el excursionista, visitante, turista. En realidad, hoy en día, el turismo tiene aspectos prácticos que deberían dejar de lado ese tipo de, de disquisiciones que no llevan, no conducen realmente a nada. Es decir, vamos a ver que el turista también, el concepto de turista tiene un concepto amplio que coincide con el concepto de consumidor y que no necesariamente está vinculado con la motivación principal de su viaje. Aquello de si viajo por negocios, adquiero para sí o adquiero para mi empresa. Bueno, ya eso deja de ser relevante, ¿sí? En la medida que haya un traslado. Lo cierto, además, es que esta complejidad hace que en casi todos los países donde hay una ley de turismo, esta actividad, a diferencia de otras actividades, se declare de interés público y nacional. No digo de interés general, pero sí de interés público y nacional y con ciertos visos, con ciertos aspectos que tienen que ver con el interés general. Y esto muchas veces hace, en algunos países, donde ha colapsado la actividad turística, donde el medio ambiente se ha visto amenazado, donde el ordenamiento territorial se ha visto amenazado, ciertamente, por razones de interés general, las leyes turísticas han servido como herramienta para limitar derechos constitucionales y poner por encima la legislación turística para la limitación de determinados derechos, como puede ser el derecho de propiedad. No hablo de mi país, sé que en la Argentina no pasa tampoco, pero España ha transitado en algunas comunidades autónomas algunos aspectos que tienen que ver con la legislación que hablan de la importancia de la legislación turística. Entonces, a diferencia de lo que pasa con otras actividades, esta actividad no es una actividad limitada, pero sí es una actividad que tiene ciertas regulaciones porque el Estado tiene interés especial en regular esta actividad. Y esto tiene que ver también porque hay ciertos principios rectores, a diferencia de otras actividades, que van deslineando un poquitito esta actividad turística, ¿no? Es decir, principios que tienen que ver con la defensa de ese sujeto activo que es el que goza de los servicios, que es el turista, pero también algunos principios que tienen que ver con la calidad del destino, es decir, esta actividad requiere necesariamente que ser de calidad, y otros principios que tienen que ver con la igualdad de derechos, como puede ser la accesibilidad, la igualdad de derechos de turistas nacionales e internacionales, pero también que esta actividad sea sostenible y sustentable en el tiempo. Es decir, además de toda la compleja interrelación que se traba entre los sujetos que interactúan, esta actividad desde el Estado, es determinada como una actividad de interés público y nacional. Y cuando yo les hablo de la complejidad, además, creo que esta complejidad está dada por la cadena de comercialización. Es decir, y esto tiene mucho que ver con lo que se vende en el turismo, es una cadena de comercialización realmente compleja. Y esto lo que hace es establecer relaciones jurídicas también complejas. El primero de los sujetos que interactúan, y yo diría que es aquel que es llamado por la legislación turística a desarrollar la actividad, es una actividad que en principio casi todas las leyes establecen que es una actividad privada y que el Estado, en subsidio, en respaldo, deberá asistir o deberá desarrollar aquellas actividades que los particulares no puedan hacerla, por ejemplo, el concepto de turismo social. En principio, el primer sujeto que tenemos acá es el prestador, el operador, el prestador, que lo definen las leyes de turismo. Y este prestador de servicios turísticos, tal como desarrolla su actividad, realmente se ve inmerso en una verdadera cadena de comercialización, como si esta actividad fuera un producto, cuando realmente es un intangible. Y cuando hablo de esto, hablo de cadena de distribución comercial, tal como la concebimos, con los contratos comerciales que están al servicio de la actividad comercial, aplicados al turismo. Hablo de la concesión, hablo de la franquicia, hablo de la distribución comercial, hablo de la agencia. Es decir, donde intervienen o interactúan diversos sujetos en esa larga cadena de comercialización, y es por ello que muchas legislaciones acentúan el poder regulatorio
en la defensa del turista, porque es un turista que indudablemente, un consumidor, vamos a ver ahora qué tipo de consumidor es, está ajeno muchas veces a quienes integran esa cadena de comercialización. Hablo de mayoristas, minoristas, hablo de consolidadores, hablo de una serie de integrantes de esa cadena que hacen que este servicio pueda prestarse en forma directa, que se organice para revender o que se intermedie con la mera intermediación que todos conocemos del corretaje del Código de Comercio. Yo creo, y esta cadena de comercialización además es la que va marcando las pautas de los distintos sistemas de responsabilidad. Es decir, cuando esta cadena de comercialización tan compleja se pone de manifiesto, es aquí donde los estados comienzan a interrogarse, bueno, ¿a quién regular? ¿Qué sistema de responsabilidad amerita que tenga esta cadena de comercialización, restrictiva o objetiva? Hablamos de viajes combinados, hablamos de un régimen especial, hablamos de convenciones internacionales. Y es aquí donde los distintos estados comienzan a hilvanar esta legislación. Creo que más adelante me voy a detener. El otro sujeto que integra esta cadena compleja de comercialización, por supuesto, es el turista. Y yo les decía hoy, es un consumidor especialmente vulnerable, es un consumidor que generalmente en casi todas las leyes de turismo tiene un doble o un triple blindaje jurídico respecto de lo que es un consumidor cualquiera. Y esto justamente es por las notas de temporalidad y por las notas del hecho de estar lejos del lugar de su residencia habitual, lo que lo tornan especialmente vulnerable, es decir, la permanencia y el ámbito espacial. Yo creo sinceramente que la definición hoy de visitante, viajero, carece de sentido porque está más que comprobado que una vez que hay traslado, hay intercambio gastronómico, hay intercambio de culturas, es un consumidor que va a comprar un regalo, un souvenir, y ahí está interactuando con muchas veces la artesanía de un país determinado, la idiosincrasia de un país determinado, y por tanto la propia Organización Mundial del Turismo habla de ocio u otros motivos, y las normas de consumo cobijan a este visitante, a este consumidor, una vez que el traslado se verifica. Es decir, es muy raro encontrar en la jurisprudencia alguien que diga, no, el motivo esencial de su traslado fue el viaje de negocios. Entonces, es un consumidor que especialmente protegido y especialmente vulnerable. Y yo creo que el tercer sujeto de esta cadena compleja tiene un rol fundamental. Más allá que yo les comentaba hoy que la actividad turística es una actividad privada, el Estado, las leyes de turismo, tiene un rol sumamente importante. ¿Por qué? Porque las leyes establecen los cometidos y las competencias, pero además es el Estado quien actúa antes, durante y en la crisis de las empresas del sector, como no pasa con otras actividades. Por lo cual yo decía, había algo muy importante. No es una actividad como la bancaria, como la actividad financiera, donde el Estado muchas veces por razones de oportunidad, legalidad y conveniencia puede determinar quién va a ser prestador o no, pero sin embargo, el Estado requiere celosamente de los prestadores turísticos una diligencia media especial y además determinadas prerrogativas para desarrollar su actividad. Es un Estado además que tiene esa función tuitiva, que tiene como función la policía de turismo, es decir, inspeccionar los servicios que son irregulares. En esta actividad privada de interés público que marca la ley, es justamente el Estado que muchas veces a través de una secretaría, muchas veces a través de un ministerio, ejerce esta función. Otros elementos que integran esta importancia del Estado son elementos que tienen que ver con aspectos que, si bien no están directamente vinculados al turismo en una primera instancia, y muchas veces las leyes de turismo no los abarcan, sí tendrán que ver con la actividad turística. Y hablo del ordenamiento del territorio, hablo del medio ambiente, hablo de la conservación del patrimonio histórico. Si nosotros pensamos en que un recurso turístico es cualquier manifestación susceptible de generar turismo, es el Estado quien debe investigar, planificar y promover los recursos con los que cuenta. Muchos países han avanzado en este concepto y han incursionado en inventarios de recursos turísticos, observatorios de turismo, de forma tal de que esa investigación le diga al Estado con qué recursos cuenta, planificar esos recursos turísticos, ver los riesgos asociados, los obstáculos, y una vez que ese recurso puede venderse como tal, bueno, en torno a él promover y desarrollar las actividades o
incentivar a los particulares a que desarrollen en torno a ese recurso turístico, pero para ello se requiere conocer los problemas asociados, se requiere planificar. Hoy hay todo un nuevo perfil público del Estado en materia de turismo que es el turismo amigable con el medio ambiente. Es algo que es reconocido por el turista, pero también que el Estado fomenta. Y yo sinceramente pienso que el acierto en la gestión de los recursos va de la mano con el éxito o el fracaso de la política del Estado en materia turística. Yo creo que acá hay un gran factor. El trivializar los recursos, el saturar el medio ambiente, lleva de la mano necesariamente a la necesidad de un reordenamiento de los recursos turísticos. Entonces, para cerrar esta primera parte, yo definiría que el turismo es una actividad compleja, que si bien integran esos sujetos que yo les decía, la cadena de comercialización, también hay otros factores que ayudan a esa complejidad, ¿no? El desarrollo del mercado, el desarrollo del consumo tal como lo conseguimos hoy, los medios de comunicación, el marketing, Internet, indudablemente todo esto ha hecho que esta complejidad se acelere de forma estrepitosa. Es una actividad muy transversal que atraviesa casi todas las actividades de la sociedad. Pensemos en la seguridad, pensemos en el medio ambiente, como yo les mencionaba recién, pensemos en la economía, pensemos en cuestiones que tienen que ver con el derecho del trabajo. Y por tanto esto genera relaciones jurídicas complejas. Un turista calificado, que cada vez tiene menos tiempo, y un prestador complejo, por esta cadena de comercialización que yo les decía recién. Lo segundo, y aquí siempre me acuerdo de un común amigo con Gonzalo, que es el profesor Francisco Casanova. Francisco dice siempre que es un servicio tan complejo, lo que se vende en el turismo, que con que falle uno de los servicios concatenados, falla el destino. Y yo creo que esto, Francisco tiene mucha razón cada vez que dice eso, porque lo que se vende acá es justamente ese intangible, esa promesa de la ilusión futura, de un acto único, irrepetible, que como en el teatro nunca va a volver. Y esto va a llevar de la mano a ese blindaje especial, a esa necesidad de la jurisprudencia y de la doctrina de establecer determinados parámetros que salen por fuera, no son resarcibles patrimonialmente muchas veces, porque es el tiempo de vida lo que se está frustrando acá es el tiempo de vida. Podrán volver otras vacaciones, podrán volver otros cumpleaños, pero nunca van a ser los mismos. Y entonces acá el padecimiento, la zozobra, comienzan a ser elementos que los jueces comienzan a tomar en cuenta. Es una actividad sensible, es una actividad volátil, es una actividad frágil. Y yo creo que el COVID-19 puso de manifiesto una serie de carencias que vamos a ver ahora que les voy a intentar reflexionar con ustedes. Como dice nuestro amigo Pancho, el turista viene con ilusiones, busca sueños, busca experiencias y busca intangibles. Y esto, lo que se vende, este producto intangible, que se vende como si fuera un producto en esa cadena de comercialización, hace aún más complejo. Y el tercer elemento que yo mencionaba era la transformación. Además de ser una actividad compleja, que se vende como un tangible cuando es un intangible, esta actividad se ha transformado de una forma increíble, por un lado por la necesidad propia de la actividad, es decir, el turista tiene nuevas necesidades, como yo les decía recién, el turista tiene menos tiempo, el turista cada vez es más exigente, pero además hoy nos enfrentamos a un turista que conoce muchas veces mucho más que el propio prestador que está del otro lado del mostrador, cosa que no sucedía hace muchos años porque la digitalización de los procesos, Internet y el marketing digital han permitido que cuando el turista llega a la consecución de ese contrato, ya sabe mucho más que el propio prestador, el propio operador turístico. Pero además es una actividad que ha integrado nuevas modalidades. La explosión de la llamada economía colaborativa, que con Jordi además venimos trabajando desde hace mucho tiempo en lo que tiene que ver con la regulación del informalismo y las plataformas digitales que compiten con el turismo formal. Pero algo que el turismo también debe entender es que cuando el turista elige ir en el auto de una persona que no conoce, o sentarse a comer en la casa de una persona que no conoce, o dormir en la casa de alguien que no conoce,
no solo está eligiendo por precio, sino que además elige vivir nuevas experiencias. Y estas nuevas experiencias van llevado de la mano a las nuevas modalidades que han tenido que adaptarse, pero que además han debido encontrar muchas veces un marco regulatorio adecuado, porque esto se ha ido de las manos de los legisladores. Entonces tenemos nuevos actores, una transformación específica del consumo, un nuevo perfil del turista que busca esas nuevas experiencias, y por tanto esto ha llevado a la transformación del marco legal. Y vamos a encontrar regulaciones mucho más proteccionistas y regulaciones mucho menos proteccionistas, dependiendo muchas veces de la fuerza de negociación de los estados o muchas veces de el impulso que el Estado le dé a la regulación en materia de consumo. Como yo les digo, esto nos lleva de la mano a que los estados comiencen a debatir acerca de los sistemas de responsabilidad. Primero, la necesidad de regular esta actividad, por todo este entramado que les acabo de mostrar, de darle normas especiales. Y a partir de aquí, bueno, cuando nos preguntamos a quién regular, lo primero que se plantea en los estados es, ¿existe un contrato de turismo? Podemos hablar de diversos contratos concatenados entre sí que nos llevan al quiebre de uno, o estamos hablando de la legislación comercial y civil al servicio de esta actividad. Y esto lleva de la mano a distintas modalidades y distintas regulaciones. Países como la Unión Europea nos hablan de las convenciones de viajes. Argentina hasta hace mucho había ratificado la Convención de Bruselas, hace muchos años, perdón, había ratificado la Convención de Bruselas y hoy tiene inmerso en su legislación la solidaridad en la cadena de comercialización, en esa unificación del Código Civil y el Código de Comercio, si mal no me equivoco, donde se incorpora la 24240 en su artículo 40. El Uruguay, por otra parte, les voy a mostrar ahora, toma otra determinación, una responsabilidad mucho más restrictiva, no tan objetiva, tratando de cuidar a la salud de las empresas turísticas, algo que se puso de manifiesto después de la crisis sanitaria del COVID-19, donde hay países que dijeron, bueno, somos muy proteccionistas, pero en definitiva, si no cuidamos la salud en este momento, si caen las empresas del sector, el turista no va a cobrar y no va a viajar. Por tanto, reprogramemos los bonos o reprogramemos los vouchers. Fíjense ustedes, legislaciones que eran muy proteccionistas logran entender que en realidad es una actividad que depende de esta cadena de comercialización. A mí la cadena de comercialización tan compleja que tiene el turismo me hace acordar mucho a la crisis financiera, ustedes recordarán tanto como nosotros la crisis del 2002, es una actividad donde esta necesidad de regulación por esta cadena compleja se da porque el dinero nunca está ahí. Los bancos, el hecho de tomar y colocar simultáneamente hace que el dinero, pero si bien esto no es igual, el dinero es insertado inmediatamente en esa cadena de comercialización compleja, y si todos los turistas hoy fueran a pedir la devolución de sus servicios, el dinero no va a estar ahí. Y esto hace que muchas veces se utilicen sistemas de garantías, sistemas de responsabilidad muy incisivos. Y esta necesidad de regular el turismo, a quién regular y si existe o no un contrato de turismo, nos lleva entonces a esa responsabilidad más objetiva o más restrictiva, y en algunos casos simplemente a la aplicación de la legislación comercial y civil. Entonces, podemos hablar, o por lo menos en lo que yo identifico, de dos grandes sistemas. Un sistema donde hay un reconocimiento especial del legislador, convenciones de viaje, la resolución de las directivas de viaje de la Unión Europea del 2015, o no existe un reconocimiento del legislador y directamente se aplican las reglas del derecho civil y comercial a la actividad turística, la responsabilidad contractual y extracontractual, y en muchos casos, por ejemplo, cuando hablamos de la hotelería, se aplica el contrato del depósito necesario del Código Civil. Cuando hablamos de las agencias de viajes, el corretaje comercial, la compra para revender, en el caso de que un paquete se compre para ser revendido a esa cadena mayorista-minorista. Y esto depende un poco de la legislación de cada país. Y entonces la jurisprudencia de la autoridad se debate en torno a esto, ¿no? Contratos conexos, quién responde, cuál es el efecto de esa conexidad negocial, se puede invocar el incumplimiento si uno no cumple, puede haber acción directa, cuál es el rol del organizador, del minorista, y dependiendo
de la actitud que se tome frente a este proteccionismo que yo les mencionaba recién, es que el marco legal termina siendo de una u de otra manera. Yo acá destaco el caso Argentina y el caso Uruguay porque realmente son diferentes las responsabilidades o los sistemas de responsabilidad en Argentina y Uruguay que tienen que ver con el turismo. Mientras en Argentina vemos esa solidaridad en la cadena de comercialización, en Uruguay les comento que la ley de turismo, en su artículo 14, introduce una modificación súper importante para lo que es el régimen civil, contractual y extracontractual, donde si ese intermediario identifica al prestador y el prestador tiene domicilio en el país, el intermediario no va a responder y se exime de responsabilidad. Quiere decir que la responsabilidad en el código, en la ley uruguaya, objetiviza mucho más los aspectos que tienen que ver con el organizador del paquete, pensando en la lógica de que el turista no puede ir a reclamar al exterior, o que no sabe, que no conoce, y que es el organizador del paquete. Cuidado, también en ese paquete muchas veces pueden surgir injusticias, porque muchas veces muchos de esos servicios del paquete turístico son elegidos por el propio turista. Sin embargo, en casi ninguna de las legislaciones se hace esta disquisición o se hilvana tan fino. Mismo en las resoluciones de las directivas europeas de viaje, se habla en cierta medida, de la agencia que tiene el local a los efectos de vender, y si el consumidor entra a ese local y elige los paquetes por el solo hecho de haber puesto el local para la venta, ya se lo hace responsable casi en forma objetivamente al agente de viaje. Otra cosa interesante es que cuando se habla de la responsabilidad en turismo, generalmente se habla de alguien que parece estar perimido o que parece estar en desuso, que es el agente de viajes. En realidad, cuando se habla de la responsabilidad en materia turística, se focaliza en este intermediario, que muchas veces es el articulador o el organizador, y que lejos de morir, este organizador, este articulador se ha reconvertido en todas partes del mundo, asesorando, intermediando, interviniendo como GDS, interviniendo en distintos aspectos de la cadena de comercialización. Por acá, lo primero que quería comentar con ustedes. Lo que hizo la gran crisis que tuvimos, quizás la más grande en la historia de la humanidad y del turismo, creo que fue la que ha pegado sin duda más fuerte, más allá que han habido otras crisis que han tenido que ver con elementos territoriales, con aspectos que tienen que ver con cambios climáticos, y que indudablemente también han pegado mucho, o con actos de terrorismo como el 11 de septiembre. Esta crisis impacta profundamente en un factor que es fundamental a la hora de la contratación, que es la confianza. Y más allá que los países toman determinadas soluciones económicas, como yo les mencionaba recién, la reprogramación en algunos casos, apoyar a las empresas del sector, yo creo que esto impacta gravemente en la industria turística y pone sobre la mesa, pone de manifiesto las carencias de la actividad turística o de los sistemas de responsabilidad o del marco legal que tiene el turismo. Como yo les decía recién, los mismos factores que alientan al desarrollo de esta actividad son los mismos factores que hacen caer esta actividad en forma estrepitosa, lo que nos habla de una actividad sumamente vulnerable. Si pensamos en cuáles son las carencias que detecta el COVID-19 en el turismo, yo señalo algunas de estas que están acá. Primero, la vulnerabilidad en materia de contratos y de responsabilidad. Es decir, esto de quién responde, de a quién regular, de esa cadena de comercialización compleja se acentuó y mucho. Los reclamos, las demandas, el derecho a la información se vieron vulnerados, la asistencia a los turistas se vio vulnerada. En segundo lugar, la confianza. Es un sistema que indudablemente tiene que ser más confiable para el turista, tiene que ser más amigable para el turista. Ahora vamos a ver cuáles son algunos de esos aspectos que yo señalo que deben ser incluidos en la legislación o en el marco legal a los efectos de que esto se desarrolle de una forma más fluida. En tercer lugar, la necesidad de regular las actividades informales.
esto también trajo muchos problemas y se puso de manifiesto sobre la mesa. La necesidad de un marco laboral adecuado para el turismo. Estoy trabajando en este momento en mi país en un proyecto de ley que incluye algún artículo que establece que es una actividad que no admite interrupción, así como la seguridad o como la salud. La necesidad de gestionar las crisis futuras, la necesidad de contar con un fondo de protección a la actividad turística. Pero lo que más me interesa señalarles es cuáles son los impactos legales que yo detecto luego de la crisis. Perdón. Acá. Yo creo que dentro de estos impactos legales, producto de lo que ustedes ven aquí, ¿no? Esto fue el impacto en los prestadores, situación de la agencia de viajes, sistema de garantía frente a las aerolíneas, vuelos regulares, vuelos charter, la responsabilidad frente al turista, vuelos no regulares, frente al defensa del consumidor, reclamos judiciales, pequeñas causas, todo un entramado complejo que impactó en los proveedores y nadie sabía de qué forma responder o quién debía responder. Y yo creo que lo que se pone de manifiesto sobre la mesa con la crisis sanitaria es primero que es una actividad que necesita de pautas claras de relacionamiento, de un marco legal claro, donde la columna vertebral siga siendo el derecho a la información. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo actúa en la cadena de comercialización? Por otra parte, creo que se le debe exigir al prestador turístico una diligencia media especial. Yo siempre digo que el prestador turístico, a diferencia de un prestador común o de cualquier comerciante o cualquiera que desarrolle actividad comercial, tiene, al igual que algunas actividades que son especiales, una diligencia media especial. Bueno, debe exigírsele a ese prestador que no importa de qué forma actúe en la cadena de comercialización, debe hacer todo lo posible a los efectos de cumplir con el contrato. Y esto implica un deber de colaboración. Creo que también se pone de manifiesto la falta de coordinación a nivel paraestatal entre autoridades migratorias, aeronáuticas, consulares. Y, indudablemente, también se pone de manifiesto la necesidad de un cambio de cultura. El hecho de que el turista entienda de que el turismo es una actividad sensible, que está sujeto a cambios y que está sujeto a vicisitudes y a riesgos en forma permanente. ¿Qué nos trae entonces la crisis sanitaria para el turismo? Y bueno, yo creo que marcas algunas de las pautas que están aquí. Primero, un cambio de hábito en los turistas que van a exigir muchísimo más en los contratos. Van a exigir mucho más el derecho. Perdón, Julio. Sí. Perdón, no se está viendo la diapositiva. ¿No? Ah, perdón. ¿Acá sí? ¿Acá? En este momento estamos fijos en la primera. ¿En la primera? Sí. Ay, no lo puedo creer. No lo quise interrumpir, no lo quise interrumpir antes. No. Qué raro. No, perdón. Bueno, vuelvo para atrás entonces. Fenómeno complejo. Ahora sí. Sí, ahora sí. La relevancia del turismo, los principios de la actividad turística. Sí. ¿Esto sí se vio? Sí, sí. No se vio, pero está bien, de todos modos se comprendió. Ahí está. Bueno, el turista, como yo les decía, el Estado. Gracias. Perdón. Lo que se vendía en el turismo, que yo les decía hoy, la transformación de la actividad, los sistemas de responsabilidad, igual esto les va a quedar como material, les pido disculpas, pensé que se estaba viendo, si existía o no un contrato de turismo viajes en los distintos sistemas de responsabilidad, y el impacto que tuvo, yo le ponía allí, alguien pensó que no llegaría, bueno, esta actividad vulnerable, las carencias que detecta y las carencias legales que se detectan con el COVID, ¿no? Entonces llegamos a esta diapositiva, ahora los voy a seguir pasando así para que lo puedan ver. Indudablemente estamos ante una crisis que propone cambios en los turistas, cambios en las propuestas, en las ofertas y los destinos. Yo creo que va a haber un turista mucho más cuidadoso, pero también vamos a tener prestadores más cuidadosos que en los contratos van a querer establecer, entre otras cosas, la fuerza mayor, el caso fortuito, en forma incisiva, y otros operadores que comienzan a incidir y que antes no estaban en esa cadena de comercialización, como pueden ser las tarjetas de asistencia. Esto implica cambios contractuales, la necesidad de cambios contractuales ilegales, es decir, que apunten a la recuperación de esa confianza. Les digo todo esto porque
una de las herramientas que se encuentran a nivel internacional es esta especie de código, y quiero llegar a eso, de cómo surge esta herramienta. Esta herramienta surge por un poco por todo lo que yo les vengo diciendo hasta el momento. Entonces, lo que se plantea es un poco esto. Cuando se habla de volver al estado anterior a la crisis, ver a la crisis como una oportunidad de transformación. En definitiva, las soluciones hacia el nuevo escenario, el COVID pone de manifiesto las carencias, el COVID necesariamente establece una revisión de los sistemas legales contractuales de responsabilidad, y el COVID es visto como la oportunidad de soluciones futuras donde surgen o deben surgir nuevas herramientas a estos efectos. Esto implica enfatizar el derecho a la información, establecer la claridad, establecer la flexibilidad en los contratos y las reservas. Esto tiene mucho que ver con el transporte aéreo, ¿no? En Argentina pasa lo mismo que en Uruguay. Las convenciones internacionales de transporte aéreo son los quienes marcan los aspectos que tienen que ver con la responsabilidad, más allá que las leyes de consumo regulan algunos aspectos que tienen que ver con la información. Supongo que en Argentina es igual que en Uruguay. Sin embargo, a nivel internacional y producto justamente de las convenciones internacionales de responsabilidad en materia de transporte aéreo, es que los contratos de transporte son sumamente rígidos, ¿no?, en cuanto a la posibilidad de ceder. De cualquier cambio que se quiera hacer implica estar frente a un nuevo contrato de transporte y por tanto no rige las mismas condiciones que el contrato que estaba anteriormente, y además la forma de establecer los precios y las tarifas, el revenue management, la forma en que se fijan los precios, hace que realmente esta complejidad sea un tema a resolver en el futuro, ¿no?, en cuanto a la flexibilidad que tiene que tener. Y otro de los aspectos que surge es la protección del turista ante el turismo digital, ¿no?, la comercialización electrónica de los servicios, donde algunos de los países de Sudamérica estamos en el debe. Europa tiene algunas resoluciones o algunas directivas europeas que tienen que ver con la sociedad de la información, con los servicios digitales, con la protección del consumidor ante los servicios digitales. En algunos de los países, es el caso de Uruguay, esto está muy en el debe, está muy en pañales, y bueno, producto de esto también el código aparece como una herramienta a estos efectos. Bueno, hasta aquí, pero no los aburrió mucho. Intenté reflexionar con ustedes en por qué esta actividad requiere un marco legal, por qué este marco legal nos lleva de la mano diversos sistemas de responsabilidad en el mundo, que son adoptados por uno u otros estados de acuerdo a su concepción, cómo impacta la crisis y qué pone de manifiesto sobre la mesa, y les voy a contar brevemente, porque me tocó trabajar activamente con la Organización Mundial del Turismo, en esta especie de código de protección de los turistas. Antes que nada les voy a recomendar un video del doctor Gonzalo Casanova Ferro acerca del código, muy didáctico, que el otro día nos mostró, que explica muy brevemente, pero en forma muy práctica, muy amena, incluso para estudiantes, para profesionales, esta especie de herramienta, de instrumento legal. Está claro que no es un código, porque en primer término no es una herramienta de adhesión obligatoria, sino que es simplemente una exhortación, una especie de incentivo de la Organización Mundial del Turismo a los países que fueran adhiriendo a esta iniciativa de bajar a sus legislaciones todas o alguna de sus fórmulas. Entonces yo creo que la palabra código, como bien decía Gonzalo el otro día en esta presentación, está utilizada más que nada a los efectos de aglutinar, de un compendio de aspectos que es deseable que los países que adhieren puedan adaptarlo a su legislación. Cuando surge la idea del código, el propio secretario de la Organización Mundial del Turismo establece el código proporcionará seguridad, partiendo de la colaboración del sector turístico mundial con los gobiernos. Es decir, ya habla de esa coordinación que tiene que haber entre el sector público y el sector privado, y detectan una serie de aspectos que terminan en lo mismo que yo les explicaba recién: recuperar la confianza en el turismo. ¿Cómo está estructurado este código? Bueno, en 5 capítulos, donde los capítulos 1 y 2 prácticamente son de definiciones, definiciones que tienen que ver
con algunos aspectos que muchas de nuestras legislaciones de turismo y de consumo ya tienen, pero que se acentúan. Y sobre todo en algunos principios nuevos que se incorporan. Por ejemplo, nuestra ley de turismo, algunos de estos principios que ustedes ven acá, no los establece, o por lo menos no hace mención a ellos, más allá de que de sus propias normas puedan inferirse parte de esos principios, como el principio de equilibrio, como el principio de cooperación y coordinación entre las distintas autoridades administrativas del Estado y además con los estados internacionales, como el principio de accesibilidad, que la mayor parte de las legislaciones turísticas lo tienen, claridad y certeza para establecer esa cadena de comercialización tan compleja que yo le decía recién, que el turista sepa con quién contrata, ante quién contrata. En código aeronáutico tenemos miles de ejemplos que tienen que ver con esta dificultad que a veces el turista tiene, ¿no? Cuando hablamos del code share, el código compartido, bueno, ante quién estoy contratando, qué pasa si un vuelo se me cancela, qué pasa si quedo varado en un aeropuerto. ¿Por qué? Porque el COVID puso de manifiesto algo que ya sabíamos, algo que ya todos estábamos acostumbrados a. Y, por supuesto, un principio que tiene mucho que ver con la prevención de situaciones futuras que puedan volver a darse, porque si algo aprendimos de esto, es que esto puede volver a darse, ¿no? Es estar preparados, un enfoque orientado a los capítulos 3 y 4, y aquí me tocó participar activamente en el capítulo 3, 4 y en el 2, 3 y 4 participé activamente, tienen que ver con algo que también ya tienen nuestras leyes de defensa del consumidor y nuestras leyes de turismo, pero lo que hace es acentuar los conceptos, es decir, la necesidad de la información precontractual, de la precisión en la información precontractual. Que los turistas tengan el voucher, tengan el contrato, que puedan prever situaciones ante posibles incumplimientos, pero por sobre todas las cosas, una serie de recomendaciones ante situaciones de emergencia. Este código tiene dentro de sus principios y sus recomendaciones temas que tienen que ver con la asistencia en situaciones de emergencia y aspectos que tienen que ver con la repatriación. Lamentablemente no me da el tiempo, pero les voy a dejar un video que se llama Greg Mortimer. Es un crucero canadiense que quedó varado aquí en Uruguay y ningún país quería hacerse cargo del crucero lleno de turistas que estaban enfermos de COVID-19 y nuestro país salió a la salvaguarda de esos turistas, asistiéndolos, dándoles asistencia médica, curándolos con todos los riesgos que se implicaban en un momento donde el COVID no se sabía de qué se estaba hablando, hasta que finalmente fueron puestos en un vuelo en coordinación entre el Estado uruguayo y el Estado. Esas personas hace poco volvieron al Uruguay a agradecer al Estado uruguayo la asistencia y producto de esto se hizo una especie de corto y de película que les voy a facilitar, son 3 minutos y después les voy a dejar el link para que ingresen porque es muy emotivo, pero tiene que ver un poco con estos principios de asistencia y de repatriación, ¿no? Es decir, la posibilidad de que ese consumidor vulnerable no quede a la deriva en países que no conoce. También el tema de la protección ante la insolvencia, la necesidad de acentuar los sistemas de garantía de los prestadores. Y miren, yo en una época descreía muchísimo de los sistemas de garantía, ¿no? Es decir, el hecho que algunos prestadores, como los agentes de viaje, tengan que constituir garantías cuyo beneficiario es el Ministerio de Turismo. ¿Cómo usar? Sin embargo, a raíz de la crisis, yo creo que es una herramienta sumamente positiva el tema de la garantía, cuyo beneficiario es el Ministerio de Turismo. A ver, hay un micrófono abierto, perdón. A ver, si alguno lo detecta. A ver si alguno, porque hay un micrófono abierto, no sé si. A ver. Más allá que estas garantías muchas veces nos ponen sobre la mesa algunos aspectos muy controvertidos. ¿Qué pasa si la agencia de viajes pide un concurso? ¿Esto integra o no la masa de acreedores? ¿Quién es el beneficiario? ¿Cómo se paga? ¿Se paga pro rata? Bueno, yo creo que el marco legal debe contener un lineamiento claro de todo el sistema de garantías, pero por sobre todas las cosas, el derecho del turista a acceder a la justicia y la posibilidad de que los países incursionen en medios alternativos de conflicto, incluso online. Hay unas viejas aspiraciones de la mediación online en materia turística, sobre todo en puertos y aeropuertos, en lugares estratégicos. Bueno, el código un poco exhorta a que los países
tenga mecanismos rápidos de solución de conflictos nacionales y además en coordinación, como pasó con el Greg Morty, con otros países. Ya voy terminando, no se preocupen. Luego llegamos a la parte 3, que habla de la protección del turista ante los servicios digitales. Bueno, realmente acá hay una serie de recomendaciones que tienen mucho de las resoluciones de la Unión Europea y de las sociedades de los servicios de la información, pero que, por ejemplo, en el caso de Uruguay, sería muy conveniente que el Uruguay adaptara parte de estas normas, ¿sí?, que fuera hacia una regulación de la información de los servicios digitales, que hubiera, como creo que tenía Argentina una época, una certificación de calidad de las páginas web de los operadores confiables, que se estableciera una responsabilidad mucho más incisiva del prestador de los servicios turísticos en línea, incluso se actúa a través de plataformas. Yo sé que muchas veces esto es sumamente complejo, porque la extraterritorialidad de los servicios informáticos hacen que muchas veces el prestador tenga el servidor en una parte, la oficina en otra, y esté prestando servicios en el país. Pero yo creo que el llamado de este Código de Protección de Turistas hace a ser mucho más incisivos en la protección y en la información de los servicios digitales. Y por último, 2 capítulos que son el 4 y el 5, que tienen que ver con las resoluciones de conflictos a nivel nacional e internacional, la mediación en línea, como yo les decía recién, adelanté un poquito, pero están en este capítulo, la cooperación internacional, y por último, los mecanismos de adhesión a este Código Internacional de Protección de Turistas, que lo que establece es que el mecanismo es voluntario y que la adhesión al código, si bien debe hacerse por escrito y por la forma en que el país entienda conveniente, puede ser total o puede ser parcial. En este momento, en un observatorio legal que se crea en el Ministerio de Turismo de mi país, estamos abocados. Uruguay adhiere a este Código Internacional de Protección de Turistas, fue de los primeros países en adherir, a intentar incorporar las recomendaciones de este código a una nueva ley de turismo y tratar de terminar este periodo legislativo con una nueva ley de turismo incorporando algunos de los aspectos relevantes que tienen que ver con la información de este consumidor vulnerable turista y incorporando algunos capítulos que tienen que ver, por ejemplo, con la protección del turista ante los servicios digitales. Y entiendo que una ley de turismo puede ser una herramienta válida, como puede haber también una ley especial que establezca una adhesión en el código en complemento con la ley de defensa del consumidor y las leyes de turismo locales. Para terminar, se nos plantea entonces la necesidad en turismo y en este marco legal de restablecer la confianza. Y a mí me preguntan, yo creo que un poco la fórmula es esta, ¿no? Si un consumidor más informado va a poder tomar mejores decisiones, va a tener menos miedo, y el turismo necesita un marco legal especial en todas las áreas, y creo que si algo ha demostrado la crisis ha sido justamente eso, por todas estas carencias que ha puesto de manifiesto. Y aquí una frase que me gusta mucho, que mientras el turista es flexible para elegir el momento del destino, se adapte a su nivel de riesgo en base a sus percepciones, los destinos son menos ágiles para recuperarse de actos imprevistos como una epidemia. Por ello, las acciones deben ir orientadas a recuperar esa confianza y, por otro lado, generar un efecto innovador en la industria para alcanzar un turismo muchísimo más sostenible. Así que, bueno, espero no haberlos aburrido. Disculpen los problemas técnicos y les agradezco mucho la atención, les agradezco mucho de verdad este reconocimiento. Yo ejerzo activamente la profesión, soy asesor de empresas, muchas turísticas, pero nuestro estudio se dedica a asesoramiento empresarial. Se imaginarán que, como muchos de ustedes, no vivo de la docencia ni de la investigación, pero son de las cosas que me apasionan y de las cuales he hecho mi medio de vida. El reconocimiento de los alumnos, el reconocimiento de los colegas son las cosas que nos ayudan a seguir adelante. Así que de verdad, de todo corazón, estoy muy emocionado porque se hayan detenido un momentito en este paisito y haber tenido este reconocimiento conmigo. Así que bueno, paisito que es muy de ustedes también, ¿no? Y que nos visitan todo el tiempo. Así que bueno, espero que lo sigan haciendo a pesar de que estamos caros. Bueno, Julio, muchas gracias, bienvenido por un lado. Y por el otro lado, quisiera
abrir a ver si alguno de los académicos quiere hacerte alguna pregunta, alguna reflexión. Están en uso de la palabra, el que quiera hacerlo. Bueno, parece que no hay preguntas, pero yo te voy a hacer algunas. Bueno, Primero, perfecto. Julio, ¿cuál es el estado de situación del código desde el punto de vista? ¿Se aprobó por una convención? Naciones No, Unidas, Naciones Unidas, ¿qué ha dicho al respecto? bueno, el código se aprobó en la Asamblea General de Madrid de la Organización Mundial del Turismo de La diciembre última del... asamblea, la última Exactamente, asamblea. exactamente. Sí. Pensé que me preguntaba a nivel local, cuando uno adhiere. En la última asamblea se aprobó el código y a partir de allí lo que está haciendo la Organización Mundial del Turismo es su difusión, establecer su difusión y exhortar a los países que quieran adherir. Hasta ahora creo que son 9 países, se acaba de sumar creo que Dominicana bueno, un país del Caribe que no recuerdo ahora, que fue el último que se sumó, y Paraguay y Portugal también. Y estaba en eso. El mecanismo de adhesión es el mismo del Código Mundial de Ética, ¿no? Exactamente, es el mismo del Código Mundial de Ética, que para ello requiere una comunicación escrita y cada país internamente establecerá cómo adhieren formalmente a la, Vos a la dijiste bien claramente que es de carácter voluntario. ¿Tiene un exacto. tribunal arbitral, algún mecanismo de esa naturaleza, como tiene el de No, ética? Perdona. no, No, no prevé nada de eso. No prevé ningún no prevé ningún. O no. sea Lo que que lo que prevé es un mecanismo para ser adoptado por los países desde el punto de vista de la adhesión y de la instrumentación a través de la legislación respectiva nacional. ¿Es así? exactamente. La idea surge en abril del 2020, para que ustedes tengan una Ujú, idea. El ujú. momento más candente o mayo por allí, más candente de la pandemia, donde no se sabía y había miles de turistas varados en distintas partes del mundo y bueno, la OMT un poco trata de aglutinar. Más allá de esto, y de Gonzalo, que yo creo que decía el otro día una cosa que es muy cierta, no innova demasiado el código, no es una gran innovación académica, jurídica, pero creo que pone de manifiesto algunas de las cosas que intenté compartir con ustedes y por lo menos intenta crear conciencia en las distintas legislaciones. Yo creo que uno de los debes de muchas de nuestras legislaciones es la uniformización de la legislación, ¿no? Cuando hablo de ello, hablo consumo, código civil, convenciones internacionales, es decir, una unidad normativa. Y yo creo que el código, en cierta medida de sus artículos, también se desprende un poco esa exhortación, a uniformizar. Está bien. Vos has sido uno de los redactores. ¿Quiénes fueron los otros? Perdón que te pregunto mucho de formación, ¿no? Bueno, no, en realidad se designaron 7 expertos, Ujú, dentro de los cuales hay un argentino, el doctor Diego Benítez, ujú, hay una profesora brasilera, Claudia Lima, y ujú, después son todos académicos de otras partes del mundo, internacionales, que conformen el comité de expertos. Y eh, en, esa, en esa redacción también intervino la Secretaría de la Organización Mundial del Turismo ujú. con sus técnicos, incorporando las recomendaciones que hacíamos a los expertos y escuchando a una especie de delegación compuesta por 99 países. Ujú. Fue un trabajo bastante arduo, donde se hacían reuniones periódicas, donde los distintos países iban proponiendo y analizando a raíz de ese esqueleto que armábamos los expertos, ¿no? Después se veía si lo que proponían los países era incluible o no, si se podía bajar a tierra jurídicamente. ¿Vos cómo ves el futuro de este código desde el punto de vista práctico de aplicación en los países? Eh, es una linda pregunta. Yo creo, por ejemplo, si a mí me preguntan a nivel de Sudamérica, lo veo difícil. Eh, lo veo difícil. Yo creo que es mucho más fácil adoptar este código a nivel europeo, ¿no? Ujú. Voy a ser sincero con esto que estoy diciendo. Sí, Hace poco me tocó participar acompañando a mi país. Yo en este momento estoy asesorando académicamente en el Observatorio Legal al ministerio de mi país. ujú, Y el ministro
me solicitó que lo acompañara a una reunión de ministros de turismo del Mercosur. Y realmente el Mercosur sigue siendo un órgano que tiene un montón de obstáculos a los efectos de tomar resoluciones válidas, ¿no? En esta reunión, por ejemplo, se trató de armar una especie de promoción conjunta de un destino que el Mercosur quiere llamarles Visit South America. Era muy difícil ponerse de acuerdo en cómo juntar el dinero para esa promoción. Yo incluso hice una especie de presentación a través de la creación de un fideicomiso de garantía administrado desde Uruguay, que es la sede del Mercosur, por alguna asociación privada que podía ser la FEDESUR, que es la Federación de Cámaras Empresariales, de forma tal de tener una organicidad en cuanto a la administración de los fondos, porque esto no es voy a promover el destino, entonces usted lleva el vino y yo llevo el asado, ¿no? Hay que tener una cuestión orgánica. Bueno, fue muy difícil, la reunión terminó prácticamente en, bueno, vamos y vemos. Y yo creo que es muy difícil la uniformización legislativo a nivel de países del bloque de Sudamérica. Esta realidad que tienen los países europeos en cuanto a la posibilidad de constituir directivas de viajes, resoluciones que tienen que ver con la sociedad de la información. Yo creo que si lograran adaptar el código a través de una directiva que se hace obligatoria para todos los países, inmediatamente la activan. Esta realidad donde uno en Europa se queda en un aeropuerto y termina cobrando por hora de retraso de un avión, que es imposible prácticamente implementar en los países del Mercosur. Yo no digo que esté bien o que esté mal, se hizo a través de directivas de viajes que fueron obligatorias para todos los países. Cansados muchas veces los consumidores de lidiar con situaciones que muchas veces son justas, pero muchas veces son injustas, y terminan pagando justos por pecadores, ¿no? Yo a veces digo, el consumo tiene el riesgo, el derecho del consumo tiene el riesgo a veces de ser demasiado incisivos y que esto termine castigando muchas veces al sector empresarial, pero tiene una razón de ser. Y el código yo creo que va a ser de difícil aplicación como un conjunto normativo a nivel regional. Quizás algunos países puedan adaptarlo a su legislación local y complemente la ley de turismo y la ley de consumo. Por ejemplo, el caso de Uruguay, estamos transitando eso, pero va a ser difícil uniformizar a nivel regional. Eso es lo que yo veo. Mirá, Julio, gracias. Yo te voy a hacer una cita sobre esto del Mercosur-ERPAS. Acá está Fernando Dosso y en su oportunidad, Benito Ester, el ministro de Turismo del Uruguay, citó una reunión en Punta del Este para crear ese instrumento a partir de el Visit Argentina y algún otro que tenía los países. Bueno, participó mucho en su momento la delegada de Pluna. Fernando puede hablar más que yo de este aspecto porque es un aspecto totalmente aéreo, pero te digo honestamente que se montó, pero no se pudo aplicar. Claro. Yo creo en eso. De difícil, y estoy hablando de más de 20 años atrás, quizás 20 y pico de años atrás. No quiero citar otras alternativas a partir del Mercosur, como por ejemplo la promoción de destinos turísticos en forma específica, hablando de Amazonia y Patagonia para hablar dos marcas internacionales, o como la promoción en terceros mercados lejanos, como en el caso del Asia, etcétera, etcétera. Ha habido muchas, o el mundo del gaucho, para analizarlo en forma concreta. Me ha tocado ser delegado argentino ante las reuniones, me ha tocado crear la reunión especializada de turismo del Mercosur y ser delegado durante muchos años, y que tengo montones de ejemplos, pero coincido contigo. Entenderás lo que digo, entonces. El proceso de, digamos, de consolidación, de no consolidación del Mercosur lleva a este tipo de cosas desde el punto de vista turístico, más allá de las iniciativas. Fíjate que vos me estás citando una iniciativa que creo, Fernando, que analizamos 30 años atrás, no sé, habla vos un poquito si querés. Sí, buenas tardes a todos y felicitaciones a Julio por la exposición, que ha sido muy clara, muy precisa. Fernando. Sí, evidentemente, acá hay lo que yo llamaría un pecado de origen. Quizás la nomenclatura de código es demasiado dura para la comprensión de los estados y sobre todo de los gobiernos que no están tan imbuidos en la temática turística.
si le hubiéramos puesto quizás manual, sería más fácil de conseguir una aceptación por parte de los estados, que la palabra código ya, creo que a muchos ya les pone un semáforo rojo de que puede significar algún tipo de modificación legislativa. Evidentemente carece de un imperium que únicamente le hubiera dado una conferencia diplomática convocada por Naciones Unidas, y bueno, ahí estaríamos en otro terreno. Pero de todas maneras me parece que es una iniciativa muy válida, sobre todo porque sistematiza distintos cuerpos jurídicos. Como bien dijo Julio, es decir, no están creando absolutamente nada prácticamente, pero sí están reuniendo en un solo cuerpo normativo una serie de institutos y soluciones que ya existen de manera compendiada. Quizás eso sí puede ser el elemento más útil que nos ofrece este código. Y yendo al tema del Mercosur, y lo mismo que lo que decía Julio respecto a la Unión Europea, bueno, acá nos falta todo. La Unión Europea tiene, por un lado, un estatuto que es el que conforma la propia Unión Europea, y los estados están obligados a apoyar y a aplicar las directivas que son aprobadas por Bruselas. En nuestro caso sabemos que es un intento de hacer algo que nunca se termina de consolidar desde el punto de vista jurídico. Y evidentemente sí, lo que están ahora tratando de hacer ya lo quisimos hacer hace 30 años con los mismos resultados. Nada. Porque es muy difícil, porque es muy complicado, porque nadie se quiere bajar del caballo. Fernando, no, quiero hacer un agregado, pero antes que nada, porque veo poco, como el tiempo también en todo va haciendo mellas, a pesar de los lentes, pero estoy viendo a un gran amigo de hace muchos años, el doctor Orlando Natielo, que lo quiero saludar. Tuve la somos siempre los mismos acá. Tuve la suerte de invitarlo en algunos congresos acá. Los abogados son siempre los mismos. Porque somos buenos, perduramos. No, lo que les decía, la marca, por ejemplo, la marca son una especie invasiva. Sí, la marca Visit South America, que puede ser una buena iniciativa. Por ejemplo, la adhesión del código en bloque podría ser un atractivo para la marca. Siéntase seguro, venga a Sudamérica. Tenemos un código de protección de turistas. Por ejemplo, ¿no? Es la entrada a las fortalezas de unos y las debilidades de otros, que se complementan. La marca Visit South America. La estabilidad económica que no tienen algunos se complementa con la estabilidad económica que tienen otros. Por ejemplo, hablo de mi país con, lamentablemente, lo que les pasa a ustedes en esas vicisitudes. Pero las bellezas que tienen muchas veces unos, que no las tienen otros. Entonces, me parece que sería una gran iniciativa. Y el código puede ser una buena herramienta para que el turista se sienta confiado, porque además no implica demasiado riesgo. Es adecuar un poquitito. Ustedes son muy incisivos en las normas de consumo, mucho más que nosotros. Entonces, para ustedes no sería demasiado riesgo. Acá lo que pasa es que la palabra código siempre impone un respeto, aunque en realidad no lo merezca. Yo no estuve de acuerdo con la palabra código. Le dije a Alicia, pero bueno, porque en el norte son muy de código, el código por acá. Claro, nosotros acá somos más de manual. Si es manual, la podés vender mejor. Si es código, ya todos se echan para atrás, ¿no? Ya quieren hacer comisión revisora y comisión redactora y comisión de 3, y ahí la empantanamos y no sacamos nada. Pero bueno, me alegro del Visit South America. Ahora por lo menos lo ponemos en inglés. El nuestro era en español, ¿no? Yo lo que creo que de aquella alternativa hace 30 años a la actualidad han cambiado mucho las líneas aéreas de la región, y muchas las que vienen hacia la región, ¿no? Yo no tengo la memoria que tienen algunos especialistas en la parte aérea, pero me acuerdo perfectamente la reunión de Punta del Este, las realidades existentes, y después el acuerdo de Fortaleza, Fernando. Claro, bueno, todo eso estuvo Gonzalo Yelpo, tu socio también, así que él tiene tanta memoria como tenemos nosotros de toda esta historieta. Sí. Bueno, pero en definitiva, es decir, las compañías aéreas tienen otros criterios, ahora no están tan cerradas en ese, como era en ese momento, que cada uno custodiaba su propia clientela. Ahora ya hay una integración mucho más abierta entre las compañías aéreas, y hay toda una serie de intercambios que han facilitado muchísimos negocios. Yo creo que pasa más que nada por el tema de lo que explicaba muy bien
Julio, en cuanto a cómo se hace la distribución, o sea, cuál es la solución para repartir después los resultados económicos de una explotación de estas características. Pero ya te digo, hemos tenido problemas para poner un stand conjunto, así que de ahí en más. Sí. Es que yo, miren que hice, sinceramente, como abogado, hice toda una presentación de la creación de un fideicomiso. Imagínense una herramienta jurídica para poder administrar fondos para la... Después se verá cada país cómo los destina, pero es importante saber con qué plata contamos. Lo hicimos, Julio, lo hicimos en el Mercosur para promocionar Mercosur en destinos lejanos, con designación de personas. En Corea, ¿no? En Japón. Brasil y nosotros fuimos los grandes aportantes en su momento. Y a mí me tocó participar. Por eso te digo, perdón que haga historia, perdóname que haga historia. No, es que esa resolución está vigente, pero nadie la aplica. Yo tomé esa resolución desde el 2009. Bueno, y aprobamos algunas disposiciones en Aladi, porque Aladi tenía la protección legal que el Mercosur de repente no nos daba. Claro. Te digo eso como anécdota. Bueno, ¿alguna pregunta más? Porque me he metido yo a hablar de un montón de cosas, aprovechando la exposición de Julio. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión? Bueno, si no, te agradecemos mucho, Julio, tu presentación y todo lo que has motivado y tu incorporación a través de este acto a la academia. Y en este mismo mes en el mes de abril, tendremos la incorporación de Susana Gastal. Ya recibirán día, hora y tema que va a tratar Susana, que es el miembro correspondiente por la República Federativa do Brasil. Así que gracias, un abrazo a la distancia, un saludo cordial. Un abrazo. Gracias, Julio. Felicitaciones. Gracias. Adiós, Julio.